Hola mis estimados videoescuchas. Hoy, 2 de junio del 2020, les voy a grabar para ustedes lo que sería la cuarta película que yo utilizaba en el seminario que impartí hace muchos años para futuras maestras de educación especial, con el ánimo de darles a conocer la forma en que la sociedad medieval, la sociedad normal medieval, si es que esto pudo haber existido, por supuesto en Europa, trataba a los grupos que hoy conoceríamos como discapacitados. La película que utilicé y la que voy a tratar de comentar, no tanto de reseñar porque es una película sumamente compleja, es la película El nombre de la rosa. Como muchos de ustedes ya sabrán, esta película está basada en la novela de Umberto Eco de 1980 que se titula El nombre de la rosa también. Yo leí la novela hace muchísimos años, antes de que la película apareciera. Por lo tanto no tengo muchos recuerdos claros de lo que es la novela. Pero la novela es una novela que pudiéramos decir hasta barroca, ¿no? Muy intrincada, es una novela laberíntica, no es una novela lineal. Y más que una novela como una obra de ficción, es al mismo tiempo un tratado filosófico, un tratado prácticamente ontológico y también teológico, porque en ella, con pretexto de la trama, que es una trama finalmente detectivesca, diríamos hoy, Umberto Eco trató de dar a conocer ciertas posturas y cómo empieza a surgir en el mundo culto de la Edad Media, por lo tanto el mundo de la alta jerarquía católica, en particular de algunas órdenes monásticas, cómo es que empieza a crecer dentro de ese pensamiento religioso fanático, diría yo, un principio de conocimiento racional, de conocimiento basado en los hechos, diríamos de conocimiento empírico, y su interpretación, pues si no teórica, sí una interpretación racional de los hechos. Entonces, esa película me pareció muy rica, no solo porque mostraba, aunque sea de refilón, la realidad social de la Edad Media, del feudalismo. Por otro lado, hacía un severo cuestionamiento al fanatismo imperante en la Iglesia Católica y también ilustraba sobre el pensamiento que después se le llamó ilustrado, ¿no? Es decir, basado en lo que sería la ciencia. Tengan en cuenta que la obra está situada en el año 1320 y tantos, 23, 24, por ahí, no me acuerdo bien, pero es a principios del siglo XIV, pues, ¿no? O sea, en plena Edad Media. Y se ubica en un monasterio, ¿no? Todo se desarrolla en un monasterio que está ubicado en la cúspide de algún cerro. Por ahí están los nombres. Pueden consultarlo si quieren, yo no recuerdo, pues, pero sí está, digamos, en la parte norte de lo que hoy es Italia, y que se ubica pues a la entrada de los Alpes. Me parece que es todavía una ramificación de la cordillera de los Alpes, en el invierno. Bueno, primero el nombre. ¿Por qué el nombre de la rosa? Yo cuando leí la novela no encontré ninguna explicación, ninguna vinculación con el nombre de la rosa. Después, leyendo algunos comentarios y las apostillas que el mismo Umberto Eco hizo posteriormente a su novela, que fue muy exitosa, que está considerada uno de los mejores libros en la historia, uno de los 100 libros en la historia,
Y por supuesto, pues uno de los mejores libros que se han escrito en los últimos 50 años, digamos, ¿no? Él publicó, pues, en las apostillas de la novela, una edición posterior, que el nombre de la rosa fue elegido a propósito porque, aparte de que es bello y sugerente, le puede sugerir distintas cosas a cada persona, porque los significados de la rosa son tantos, son tantos. Rosa con espinas, rosa sin espinas, el aroma de la rosa, los pétalos, los colores, son tantos, dice Humberto Eco, que perdió su significado y que por eso le gustó ese nombre, no para facilitarle al lector la entrada al texto, sino al contrario, para plantearle un misterio y al mismo tiempo a provocar su raciocinio, provocar su curiosidad, provocar el intelecto. La novela es compleja, es muy complicada. Y la película también tiene su nivel de complejidad. Es una película que, a pesar de que en ciertos momentos su ritmo es lento, en general la película es muy dinámica, porque sí está más enfocada a la resolución del problema detectivesco, más que a la discusión de los problemas teológicos y los problemas racionales y morales o éticos que se desprenden de la filosofía. Esta película y también y sobre todo la novela no están hechos para todo público, no son fáciles, ¿no? Pero pues yo en algún momento que estuve también tratando de buscar la película en internet, no la encontré en Netflix, no la encontré tampoco con un buen subtitulaje en español en YouTube, pero me encontré un montón de análisis y de comentarios, unos mejores que otros, por supuesto, pero hay suficiente material como para entender muchas cosas que yo no entendí ni en las primeras veces que vi, la primera vez que leí la novela, la vez que leí la novela, porque no la volví a leer, y también la primera vez que vi la película. La película es de 1986, yo la vi bastante después, no recuerdo, pero sí fue por ahí, de finales de los 80s, hace mucho tiempo. Y hace unos, ¿qué serán? 5 años fue que la última vez que la proyecté con mis alumnas y digamos que fue la última vez que la vi. Han pasado muchas cosas desde entonces y ha pasado también mucho tiempo. Entonces, voy primero a decir cómo es que yo la utilizaba, cómo es que la recibieron mis alumnas. A mí me interesaba centralmente, dado el enfoque hacia las futuras maestras de educación especial, reforzar esta idea de que las discapacidades que hoy son significativas, en otro tiempo no fueron significativas. Que estas discapacidades dependen de lo que la sociedad normal, que generalmente es la sociedad dominante, el grupo dominante que impone su cultura a los demás, es decir, su visión del mundo, su forma de interpretar la vida, su forma de actuar, sus costumbres, ¿no? La sociedad normal. ¿Cómo se vincula con estos grupos que esta misma sociedad normal califica como diferentes? Incluso como subnormales o supranormales, que a veces se confunden unos con otros, ¿no? En fin. Y la película, más tal vez que ninguna otra, bueno, con excepción de alguna, pero que ya lo comentaré en su momento, dejaba ver claramente esto. Porque en el monasterio donde ocurre toda la trama, en un lapso de 6 días, hay muchas personas que hoy consideramos verdaderamente discapacitados de distinto orden, ¿no? Hay, sobre todo, un tal Vincenzo, o Vicente, pues, que es un hombre alto, jorobado, deforme de cara, medio loco, es políglota, habla muchos idiomas y además los revuelve, ¿no? De repente
La película está grabada en inglés, se filmó en inglés, pero este hombre, Vincenzo, eh, habla a ratos en latín, a ratos en francés, a ratos en inglés, a ratos en español, ¿no? En una misma frase, en un mismo diálogo, ¿no? Es un poco loco, medio salvaje, ¿no? Es deforme, jorobado, ¿no? Medio tullido de un brazo, o sea, se ve que el güey tiene un brazo medio inutilizado. Entonces, pues cumple con muchos requisitos de la discapacidad que diríamos hoy, ¿no? Hay un ciego, muy importante porque es el encargado de la biblioteca. Jorge de Burgos se llama el personaje. Jorge de Burgos es, en una interpretación que hizo por ahí algún crítico, me parece acertada, es un homenaje a Jorge Luis Borges, ¿no? Porque es el encargado de una biblioteca. En ese monasterio existía, según la novela, parece que esto es ficción, la más grande biblioteca que hubo en la historia de la cristiandad. Tenía libros de los clásicos griegos, libros originales, escritos a mano, por los clásicos, ¿no? No Sócrates, porque Sócrates nunca escribió nada, pero su obra la escribió Platón, ¿no? En griego, por supuesto, y también de Aristóteles y de otros más, Aristófanes, etc. Pero además los grandes libros teológicos de la cristiandad, ¿no? Santo Tomás de Aquino, y otros más que no me acuerdo, no me vienen a la mente ahorita. Y en particular, un libro de Aristóteles sobre la comedia, y que se dice que este libro sí existió, pero se duda también de que haya existido, porque finalmente no se ha encontrado. Pero aquí en esta obra, en esta novela, la dan por un hecho, que ese libro sí existió y que era el libro maldito, ¿no? Mucho de la trama policíaca gira en torno al libro, ahorita ojalá les quede más claro. Hay otros monjes que estarían considerados como verdaderamente discapacitados o bien como sujetos de atención especial, porque son evidentemente o son masoquistas o son pervertidos sexuales, ¿no? Existe la homosexualidad rampante, a pesar de que toda cosa sexual ya era considerada como un pecado, como una incitación diabólica, ¿no? En ese sentido, el libro sí funcionó maravillosamente porque hay escenas en la película donde estos discapacitados superan a los normales, ¿no? Superan en razonamiento lógico, y sobre todo hay una escena que se da hacia el final de la película cuando el personaje principal, que es William de Baskerville, o Guillermo de Baskerville, aquí también encuentran un homenaje que hace Humberto Eco a Arthur Conan Doyle, al que inventó a este detective, hombre famoso, ¿cómo se llama? Ustedes ya lo deben de saber, el compañero de Watson. Una de las novelas que hace Conan Doyle, Sherlock Holmes, sobre Sherlock Holmes, es precisamente el sabueso de Baskerville, ¿no? Aquí hay un homenaje también al gran detective Sherlock Holmes, pero pues digamos que William de Baskerville fue el Sherlock Holmes de la Edad Media en ese periodo y en ese caso ficticio. Con esto les quiero platicar pues de la complejidad de la historia, ¿no? Tanto la novela como el libro son laberínticos. Son laberínticos no solo porque hay distintas capas de interpretación en las dos, ¿no? Tú puedes ver la película como una obra detectivesca y es sensacional, ¿no? Porque sí hay una serie de crímenes que tienen distintas explicaciones, ¿no? Una que no sea una explicación precisamente, pero es lo que daban los monjes, pues que el diablo había tentado a alguno de ellos y en particular a la biblioteca.
que la biblioteca estaba habitada por monstruos y demonios y espíritus malignos. Entonces pues estaba cancelada la entrada a la biblioteca. Y la otra interpretación es la que lleva William de Baskerville, que llega al monasterio acompañado de su discípulo Adzo de Melk. Sí logré que mis alumnas vieran cómo hay una forma de explicar las discapacidades, pero no son las discapacidades que identificamos hoy, sino las que se consideraban entonces. Y en ese entonces, dado el predominio religioso de la Iglesia Católica que había en esa sociedad, dado que la sociedad normal era la sociedad católica, apostólica y romana, pues todavía no tenía estos apellidos porque todavía no surgía el protestantismo. O sea, era una sola religión cristiana, digamos, ¿no? La Iglesia Católica. Entonces, las discapacidades estaban marcadas por eso, porque podías tener en un monasterio, viviendo una vida monacal, una vida sumamente religiosa, siendo un discapacitado en la conducta, una persona inadaptada, pues, con tendencias tal vez violentas, ¿no? Con tendencias sexuales perversas, morbosas, enfermas, o un ciego, ¿no? Pero si estabas cerca de Dios, si estabas subordinado a los dogmas de la Iglesia Católica y a sus representantes, no eras considerado ni anormal, ni te marginaban, ni te discriminaban, al contrario, eras de los grupos privilegiados, ¿no? En cambio, todos aquellos que tenían remanentes de las religiones animistas, politeicas, que quedaban todavía en territorio romano, por ejemplo, pues es donde sucede, en territorio del Imperio Romano, quise decir, ¿no? Es decir, la península itálica, Italia, hoy Italia, evidentemente no eran tampoco maltratados. Entonces ahí empezaron a entender esta forma histórica de alteridad, así le llamo yo, recuerden, a la relación que se da entre diferentes, y en este caso, entre los normales con los que los normales consideran diferentes, ¿no? Atípicos, discapacitados, personas con necesidades educativas especiales, llámenle como quieran. La explicación es, pues, religiosa, por eso yo le llamo el endiosamiento a esta forma histórica de alteridad, que fue predominante en la Edad Media, claro, y no solo en la Edad Media europea, también en las sociedades americanas precolombinas, las culturas precolombinas de América. Lo mismo sucederá seguramente entre, por ejemplo, los aborígenes de Oceanía, ¿no? En particular de Australia. Y seguramente sucederá y seguramente sigue sucediendo en muchas regiones de África, sobre todo en las regiones no occidentalizadas de África. Y el endiosamiento es esta forma de alteridad que sobre todo le da una explicación religiosa a la discapacidad. Voy a llamarle atipicidad en este momento. Todo el que no es típico se le da una explicación divina a su existencia. Pero aquí quiero hacer también una distinción, porque hay dos tipos de explicación divina. La que es, hay más pues, una explicación divina del Dios bueno, ¿no? Que muchos lo ven como, a la persona atípica, lo ven como una bendición, ¿no? O bien como un reto que les puso Dios. Mucha gente así lo ve, ¿no? Dice, es el angelito que me mandó Dios para cuidarlo,
para cumplir los mandatos de bondad que dicta Dios y que ejerció Jesucristo. Ahí tienen la historia de los leprosos, por ejemplo, ¿no? De cómo hace ver al ciego, ¿no? Es decir, Jesucristo como el máximo ejemplo religioso de un Dios bueno, el Hijo del Dios bueno, que viene a la tierra para reivindicar a los pecadores hombres, ¿no? Pero la explicación del Dios malo es el diablo, ¿no? Entonces también muchos dicen que es una maldición diabólica, sobre todo en esas épocas, en la Edad Media, problemas de epilepsia, por ejemplo, o las mujeres que cometían adulterio, ¿no? O que eran lo que un cuate mío llama el furor uterino, ¿no? Pues por supuesto que se supone que eran brujas y que les rendían culto a Satán, ¿no? Entonces también hay una explicación en ese sentido. Negativa, sí. Entonces si hay una explicación divina, y esas explicaciones no son propias únicamente de la Edad Media, perduran hasta nuestros días. Si ustedes van a una iglesia católica, van a ver algunos retablos donde la gente va y cuelga sus milagritos, ¿no? Y van a encontrar representación de extremidades, de brazos, de piernas, porque la gente le reza al santo de su devoción, a la virgen de su devoción, o al mero Dios, para que les ayude con el milagrito de restituir la salud de su ser querido, que está dañado de alguna de las extremidades, o simplemente de sus facultades mentales, que le llaman, ¿no? Eso sigue existiendo. Entonces fue bueno el efecto, a pesar de que a muchas la película les aburrió, les pareció poco interesante. Cuando ya se hacían estos comentarios, ya en la discusión, pues le empezaban a encontrar valor a la película. Creo que la mayoría de mis alumnas con esta película empezaron ya a entender bien a bien por qué la discapacidad no es el problema del individuo que tiene algún defecto orgánico, algún defecto en su organismo, sino cómo este defecto orgánico pues encuentra una estigmatización. Les hablaré más adelante de la estigmatización. Una estigmatización en la sociedad normal. ¿Y por qué a partir de esta estigmatización son maltratados, relegados, execrados? Esta es, digamos, la parte que quería yo comentar de la película, que como ven no se la reseñé, pero cómo me sirvió a mí para dar a entender a alumnas, muchas de ellas muy religiosas, ya sea en la iglesia católica o en alguna de las muchas iglesias protestantes que hay y que han crecido muchísimo, pero que todas están caracterizadas por el fanatismo. Voy a cortar aquí, haré un segundo video referente a este mismo tema, esperando que sea de su interés, que sea de su agrado. Recuerden que estas son películas que me pidió que comentara mi yerno Héctor. Tal vez ya la vio, y si no la ha visto, que la vea, y si no, que la vuelva a ver. Igual se los recomiendo a todos ustedes. Siempre volver a ver una buena película, volver a leer una buena novela, es como si la volvieras a leer porque encuentras cosas muy nuevas que no habías visto la primera vez que la viste. Entonces, pues para el siguiente video continuaré comentando esta película y ya narrando algunos pasajes que me parecieron a mí brutales en su contundencia, crítica sobre esta forma de ejercer una necesidad humana, que es la religiosidad. Sí considero que es una necesidad humana, afortunadamente yo carezco de ella, pero también desafortunadamente en otros casos. En fin, luego nos vemos con otro capítulo de esta misma historia. Bye.